realizó una utilización de un cistoscopio modificado para una endoscopía intraventricular en niños, ¿sí? Unos pacientes pediátricos, fueron 3, de los cuales desgraciadamente falleció uno de ellos, ¿sí? Para remover el plexo coroides en niños con hidrocefalia. Y entonces se dejó un poco abandonada la técnica, como era habitual en aquel entonces, por considerarse peligrosa. No fue hasta 1932, hacia la porción más climática de la carrera de Dandy, donde él empezó a reportar resultados similares entre el tratamiento convencional y la resección endoscópica nuevamente de plexos coroides. Y en 1960, el doctor Nietzsche y Hopkins, quien era un ingeniero, presentan el lente rígido que utilizamos actualmente, de características más o menos similares a lo que utilizamos, y fue Karl Storz, la compañía, quienes realmente hacen un arreglo de lentes y de fibras ópticas para fabricar un endoscopio cerebral de 2.7 milímetros para poder utilizar en una patología intracraneal. No fue hasta 1963 con Gerard Giot, quien fue el primer neurocirujano quien utilizó la técnica transesfenoidal para tratar patología de la base del cráneo. Fue en el 63. Esto mientras, obviamente, neurocirujanos muy prolíferos como el doctor Yashar Hill se encontraba, pues, empujando las técnicas microquirúrgicas ya en Suiza, ¿no? En cuanto a la neuroendoscopía nacional en México, el doctor González Mariscal, que fue un neurocirujano también, quien vivió su clímax en su vida profesional alrededor de los años 60, él utilizó el broncoscopio para exploración ventricular. Ya hacia épocas más actuales, cerca de los 2000, el doctor Ramiro del Valle, quien está actualmente en Médica Sur, en la Ciudad de México, él empezó a utilizar endoscopía rígida y flexible, aunque esto ya se encontraba bien descrito en la literatura. Y para el 2010, en épocas pre-colgajo de Haddad y Basagastegui, el doctor Ramos Pic inició con una serie de 12 a 15 pacientes de cirugía endoscópica para adenomas. Esto fue la primera ocasión que se utilizaba en México, en el instituto, y el doctor Gómez Aviña continuó también haciendo abordajes ocasionales. Fue en el 2002 quien el doctor Gómez Amador inicia con hipofisioscopías en cirugía de adenomas, o sea, hacían los abordajes todavía convencionalmente por el microscopio y empezaron a meter el endoscopio para observar, ¿no?, el campo quirúrgico. En 2004 ya se encontraba bien estandarizadas las técnicas endoscópicas, y en el 2010 en México se abre el posgrado de base de cráneo y neuroendoscopía, ¿no? Son algunas de las personas que empujaron muy fuerte por realizar endoscopía cerebral, ¿no? El doctor Ramos Pig, el doctor Gómez Amador, Ulises García, el doctor Alcocer. Este es un artículo histórico muy importante, sí, lo publicaron en el 96 el doctor Carrao, quien fue uno de los principales actores de la escuela endoscópica actualmente de Pittsburgh en Filadelfia, sobre donde inicia hablando de la cirugía endoscópica transnasal transesfenoidal para la glándula hipófisis. Fue en 1996 cuando se empezó a escribir sobre esto. Sin embargo, esto como sabemos, fue madurando, así como todas técnicas nuevas a lo largo de la historia, hasta convertirse en lo que actualmente es, que es el mejor tratamiento en específico para los adenomas de hipófisis, y pues se continúa escribiendo acerca de otras patologías. Bueno, la anatomía endoscópica, aunque los neurocirujanos estamos muy acostumbrados a que los abordajes endonasales, las primeras fases las hace en otorrino, ¿sí? En lugares donde el servicio no es muy accesible, donde tenemos nosotros que realizar abordajes incluso desde la fase nasal como neurocirujanos. Es muy importante conocer también la anatomía nasal. Además, claro, de que cuando nosotros realizamos prácticas cadavéricas, pues esta porción también es importante realizarla. Entonces, hay que conocer bien la nariz, ¿no? La porción interna, ¿sí? Las visiones iniciales que tenemos al entrar por la narina. Hay que recordar que las estructuras anatómicas que van a ocupar un mayor volumen y el mayor campo de visión al inicio van a ser las cuanas, ¿sí? Van a estar separadas ambas cavidades por un septum en la línea media.
Vamos a tener un vestíbulo nasal, ¿sí? Que son prácticamente la entrada a la narina. Una válvula nasal que se va a encontrar en la porción más superior, acá donde señalo con el cursor. Y bueno, la mucosa nasal que puede ser muy variable dependiendo de cada ser humano, ¿no? Tenemos patologías que van a condicionar un grosor mayor de lo normal en los tejidos, como serían los adenomas productores de hormona del crecimiento, y otras situaciones como por ejemplo el clima o las condiciones climáticas del sitio donde vive el paciente también se ha observado que representa una diferencia en la calidad o la cantidad de mucosa que vamos a tener a través de estos abordajes, siendo los lugares más contaminados sitios donde la mucosa nasal va a estar con una mayor hipertrofia, ¿no? Entonces, en el techo nasal, ¿sí? Lo vamos a dividir en tres zonas, ¿sí? En la porción anterior, que es la nasal, ¿sí? Es toda esta desde la válvula nasal hasta donde se encuentran los meatos frontales. La porción central, que es la porción donde vamos a encontrar las celdillas etmoidales más predominantes o laberinto etmoidal. Y la porción posterior, que es la porción esfenoidal, ¿no? Ese sería el techo de la cavidad nasal. Normalmente evitamos obviamente trabajar sobre la región central debido a que es la lámina cribosa y se van a encontrar los filetes nerviosos de la olfacción, ¿no? Clásicamente mencionan que 1,5 cm a 2 centímetros por debajo de esto todavía es epitelio olfativo, aunque esta división anatómica es algo arbitraria y sabemos que la densidad de filetes olfatorios es mayor en 2 centímetros hacia el techo nasal que de 2 centímetros hacia abajo, por lo cual es el sitio preferido para realizar los cortes para hacer los trabajos nasoseptales. El piso de la cavidad nasal sí va a estar conformado predominantemente por el hueso palatino, ¿sí? O la porción maxilar también, la porción palatina del hueso maxilar, y va a tener una dimensión de aproximadamente 4,5 centímetros, ¿sí? Tenemos a veces la idea, debido a la magnificación endoscópica, de que es una cavidad extremadamente grande. Sin embargo, el volumen total que se puede ocupar dentro de la cavidad nasal es alrededor de 25 centímetros cúbicos. Entonces es una cavidad algo reducida y de dimensiones tampoco muy generosas. En la pared medial, esta es una parte anatómicamente sencilla, sí es una lámina idealmente plana, aunque sabemos que muchos pacientes tienen desviaciones. Va a tener una porción ósea que va a ser la lámina perpendicular del etmoides y el vómer hacia la porción posterior, ¿sí? Y una parte cartilaginosa que va a ser la porción anterior, que es la que usualmente presenta la mayor cantidad de desviaciones por traumas, la mayoría de ellos desde el nacimiento, ¿no? Es llamado cartílago cuadrilátero. Aquí en la imagen se puede observar cómo resembla un cuadro, ¿no? El cartílago septal. En la pared lateral, donde empezamos a tener algo de variación anatómica, sí lo vamos a dividir en tres zonas: una zona anterior, ¿sí? Una zona media y una zona posterior. Tenemos que la mayoría de los seres humanos encontramos 3 cornetes y en algunos otros podemos encontrar 4 o incluso 5 cornetes. Lo habitual, pues sabemos que son 3. En esta imagen podemos observar de manera en corte sagital cómo se encuentran distribuidos, siempre siendo el más voluminoso el cornete inferior. Y esto es muy importante debido a que va a ser una manera de orientarnos siempre dentro de la nariz en la patología convencional, ¿no? El cornete medio también de una base muy amplia. Muy importante mencionar que las fijaciones o las inserciones de los cornetes también son ampliamente variables entre los seres humanos, teniendo cornetes medios sobre todo que se van a encontrar directamente fijos hacia el piso anterior, ¿no? Muy importante porque al momento de movilizarlos podemos tener fístulas de líquido cefalorraquídeo. En la zona anterior de la pared lateral tenemos el proceso frontal del maxilar y el hueso lacrimal. Ahorita vamos a ver en otras imágenes cómo el conducto lacrimal va a ser un límite anatómico que tratamos de preservar siempre, aunque sean abordajes extendidos, ¿sí? En la zona media está el laberinto maxilar y etmoidal, el cornete inferior, sí, la base del cornete medio y los meatos, tanto inferior, medio y superior. Y en la porción posterior de la pared lateral tenemos la lámina perpendicular del palatino, sí, esta porción de
que se articula hacia las cuanas, y la placa pterigoidea del esfenoides, acá de este lado, que van a conformar los límites laterales, ¿sí?, de las cuanas, ¿no? El cornete superior clásicamente se va a unir al etmoides a través en su lámina papirácea, ¿sí?, y va a dar las celdillas etmoidales posteriores que usualmente utilizamos para ampliar la visión que tenemos hacia el seno esfenoidal, ¿no? Hay que recordar que las celdillas etmoidales posteriores pueden ser muy prominentes e incluso llegar hasta el seno esfenoidal, ¿no? Las famosísimas celdillas de Onodi, que pueden incluso ser asiento de patología diversa, como lo serían algunas compresiones al nervio óptico y otras enfermedades. Las cuanas, esta estructura anatómica es extremadamente importante para los abordajes endonasales endoscópicos. Salvo que uno quiera hacer un abordaje extremadamente extendido o que tenga una patología extremadamente invasiva de la base del cráneo, las cuanas casi siempre van a ser muy constantes y muy fáciles de visualizar a través del abordaje endoscópico, ¿no? El techo normalmente lo va a dar el rostrum esfenoidal, que esto ya nos está dando una gran pista sobre en qué sitio estamos, ¿sí? Las paredes laterales son las apófisis pterigoideas mediales del esfenoides. Y sabemos que si seguimos las apófisis pterigoideas hacia su base, vamos a tener el nervio vidiano y el canal vidiano. Entonces, estos usualmente son límites laterales de los abordajes endonasales endoscópicos convencionales, no extendidos. La pared medial va a estar dada por el vómer, que es un hueso por demás muy sencillo, ¿no? Hay que recordar la vasculatura e inervación también de la cavidad nasal, la cual es extremadamente compleja y es compartida por múltiples filetes nerviosos y arterias, eh, sobre todo en las porciones anteriores que tienen una confluencia de arterias llamado el plexo de Kieselbach, ¿no? El asiento de la patología que estudiamos en medicina general para las epistaxis anteriores. Y es donde usualmente suceden los sangrados de la mucosa, ¿no? En patología general, no, obviamente no en la endoscopía cerebral, ¿no? Muy bien, estas imágenes comienzan a ser ya más útiles porque nos está dando las primeras visiones que tenemos al momento de insertar el endoscopio. Casi siempre vamos a ver esto, ¿sí? Un cornete inferior muy prominente, ¿sí? Este es el cornete más grande. Y acá podemos ver cómo se ve el esbozo del piso nasal y su comunicación al septo, ¿no? Al fondo el cornete medio. Y cuando avanzamos, esto normalmente lo que hacemos es coagular. Aquí ya se ve coagulado el cornete inferior, ¿sí? Para tratar de darnos un poco de espacio o incluso fracturarlo de su base, lateralizándolo para abrir el corredor quirúrgico, ¿no? Al final, esta es la vista de la cuana. La cuana es algo que nosotros debemos de constantemente estar buscando cuando queremos tener un punto de referencia anatómico para no perdernos dentro de la cavidad nasal. Dirán, del rostrum hacia abajo lo único que vamos a encontrar es la cuana, pero del rostrum hacia arriba, las estructuras anatómicas relacionadas con el seno esfenoidal y el piso anterior pueden confundirse en muchas ocasiones y es habitual hasta cierto punto tener aperturas del piso anterior inadvertidas por creer que estamos llegando a la silla turca, ¿no? Cuando son abordajes a la línea media, pues lo único que pasa es que ves la dura madre y rediriges tu atención, pero cuando estamos haciendo abordajes extendidos es extremadamente peligroso, ya que conforme nos alejamos de la línea media vamos encontrando más estructuras importantes, como serían las carótidas o los nervios ópticos. Esta es una vista más superior. Aquí vemos el esquema, cómo estamos apuntando hacia la unión del piso anterior con el seno esfenoidal. Y lo que observamos aquí es la bula etmoidal y el cornete medio está medializado. Estamos observando a través del meato medio. Entonces, esto que se ve acá también, ahorita vamos a ver unas imágenes mucho más claras, pero son estructuras que de hecho son punto de entrada para algunos abordajes extendidos, sobre todo hacia el piso anterior. La Guernsey sabemos que es una celdilla etmoidal anterior, ¿sí? La más anterior normalmente, que se comunica con la lámina papirácea y el laberinto etmoidal, e incluso hacia los meatos del seno frontal, ¿no? Pero ahorita vamos a poner unas imágenes que son un poco más ilustrativas.
Nuevamente, vistas endoscópicas de la porción más profunda hacia el seno esfenoidal. Lo que vemos acá atrás es el cornete medio y justo acá atrás se empieza a dibujar el rostrum y del lado derecho de la pantalla el septum nasal, ¿no? Entonces, estas imágenes son muy ilustrativas. Vemos primero el espécimen cadavérico, ¿sí? El septum óseo, obviamente, y vemos también las porciones óseas de los cornetes, ¿no? Vemos el cornete inferior, que tiene una base muy amplia, es un cornete bastante amplio. Al fondo podemos ver las juanas y aquí en el medio podemos ver lo que serían los cornetes medios. Esta es la porción perpendicular del palatino. Acá arriba está resaltada la porción perpendicular del etmoides, ¿no? Que forman el septum nasal, los cornetes inferiores, el cornete medio y el meato inferior, ¿no? En el meato inferior sabemos que va a ser el lugar donde va a abrirse el conducto lacrimal. Este sería el meato medio, ¿sí? Donde vamos a encontrar el laberinto etmoidal, el meato maxilar. Esto que se encuentra acá marcado de verde es el conducto nasolacrimal, sí, que normalmente es un límite importante a considerar debido a que si hay alguna afección de este mismo, podemos disfuncionalizar el drenaje de las lágrimas pues hacia la cavidad nasal. Entonces, una vista superior, los puntos de fijación del cornete medio hacia el techo, como mencionaba, son importantes debido a que estos a veces pueden llegar incluso bastante altos hacia el piso anterior y cuando nosotros lateralizamos los cornetes estamos fracturando en realidad toda esta lámina ósea que puede extenderse los trazos de fractura hasta el piso anterior, a veces incluso lacerando la dura madre y produciendo una fístula de líquido cefalorraquídeo. Esta es la lámina cribiforme o cribosa, por donde atraviesan los filetes nerviosos del bulbo olfatorio. Y acá lo comparamos con una vista cadavérica endoscópica, ¿sí? Esto es lo primero que vemos cuando metemos el endoscopio, lo primerito. El cornete inferior, el cornete medio, hacia el fondo esto es el meato medio, ¿sí? Eh, un poco contraintuitivamente, pero el punto de acceso al piso anterior es el meato medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de aquí vamos a encontrar el laberinto etmoidal y vamos a tener una resección segura hacia el piso anterior, ¿sí? Contrario a que si entramos directo al seno esfenoidal, que aparte requiere un abordaje un poco más laborioso, eh, tendríamos que hacer una mayor cantidad de remoción de hueso para poder observar bien el piso anterior, ¿no? Resaltado el septum nasal, estamos utilizando aquí la narina derecha, el cornete inferior, cornete medio. Ahora profundizamos un poco y acá atrás, debajo de nuestro disector, de este lado está el cornete medio y vemos el cornete superior. Y todavía detrás de él, en este espécimen, tenemos un cornete supremo ahí al fondo, ¿no? Ahí resaltado. Ahí resaltado en verde está el ostium estenoidal, que son sitios anatómicos muy importantes, sin embargo, no en todos los pacientes van a ser visibles de manera sencilla, sobre todo dependiendo de la cantidad de mucosa que tengan en estos meatos. A veces se ven como una pared de mucosa lisa, entonces, si de tenerlos visibles, pues va a ser un sitio muy importante para realizar nuestras disecciones, pero cuando esto no es posible, hay que tener el resto de las landmarks anatómicos para poder realizar los abordajes seguros, ¿no? El rostro. Y bueno, recordar que estas rutas, ¿no? Nos van a ofrecer un amplio acceso a muchas estructuras de la base del cráneo, ¿no? Y que existen también otro tipo de abordajes endoscópicos, como el transmaxilar, donde vamos a tener una vista más dirigida de lateral hacia medial. Utilizan sobre todo en patología como lo sería los cordomas del clivus, ¿no? Algunos estesioneurobrastomas, y también actualmente se está explorando mucho el abordaje transorbitario para patología del piso medio, el seno cavernoso, ¿no? Y hay quienes incluso lo han utilizado para tratar alguna patología del piso anterior, hacia el techo de la órbita. Pero bueno, esta técnica todavía se encuentra madurando y es un proceso que sufren todas las técnicas donde inician, se popularizan y se hacen muy eh, comunes, ¿no? Se tratan de utilizar para todo y después
tienen un declive donde se asientan ya sobre la utilidad real de la técnica, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con los abordajes al piso anterior para los meningiomas, donde esta técnica prácticamente no la utilizan ya en muchos sitios debido a que es más sencillo y más seguro realizar los abordajes convencionales hacia el piso anterior, ¿no? En esta ilustración podemos ver cómo se pueden extender los abordajes en el plano sagital, ¿no? Y también en el plano coronal. Eh, y la cavidad nasal va a ser un sitio bastante seguro para acceder a todas estas estructuras, ¿no? Hasta las tercios más superiores de la punta del odontoides a través de la cavidad nasal, ¿no? Donde clásicamente o usualmente se hacían los abordajes transorales para acceder a estos sitios. Obviamente hay que estudiarlo en cada paciente, tener una buena tomografía para poder observar a qué altura se encuentra el piso nasal de ese paciente, lo cual va a ser normalmente el límite para visualizar hacia el fondo. Pero se puede hacer una odontodectomía, por ejemplo, perfectamente desde la cavidad nasal. Y bueno, tenemos este concepto de la región celar y paracelar, que es utilizado en mucha literatura. Es bastante ambiguo, pero usualmente abarca una serie de estructuras, tanto óseas como neurovasculares, que se encuentran cerca de la silla turca. Si uno lee la definición, prácticamente eso es lo que dice, pero incluye también la cavidad nasal que ya vimos y el hueso esfenoides, que es extremadamente complejo, lo sabemos. La silla turca como tal, o la fosa hipoficiaria más correctamente, los senos cavernosos de ambos lados e incluso la cisterna quiasmática. Entonces, iniciando en el seno esfenoidal, eh, para los abordajes endonasales endoscópicos, los senos esfenoidales son una estructura a la cual le debemos dar una especial atención, sobre todo en la preoperatoria. ¿Por qué? Porque este sitio es un lugar donde vamos a encontrar una gran cantidad de variabilidad anatómica acerca de los septos intraesfenoidales, donde la mayoría de las veces sí vamos a tener una presencia de un septo único, ¿no? Usualmente dirigido hacia la línea media o paramedia, pero en muchas ocasiones vamos a tener más de un septo o incluso peor algún septo horizontal que son bastante desorientadores al momento de hacer los abordajes, eh, que nos pueden dirigir directamente hacia las carótidas. Entonces, esto siempre, siempre hay que verlo en un paciente que se va a operar de un abordaje endonasal endoscópico. Aun cuando nos hagan el abordaje algún compañero de otro servicio, debido a que quienes van a realizar el profesado al final sobre la silla vamos a ser nosotros. Entonces, es un gran amigo tener la noción hacia dónde te va a llevar el septo, y es una gran osadía, ¿no? No hacerlo, porque te pueden llevar directamente a estructuras importantes como sería la carótida. La neumatización también es importante, aunque no es un limitante verdadero de estos abordajes debido a la neuronavegación. Pero bueno, lo habitual es que vamos a tener senos bastante neumatizados que nos van a dibujar muy bien todas las estructuras anatómicas. Hay que tener cuidado con estos senos, ¿sí? Estos, los que son conchales, que están todos osificados, se recomienda solo abordarlos a través de la neuronavegación, ¿no? Porque no va a haber nada para orientarlos, ¿sí? Vamos a estar drilando hueso. Y en estos que son preselares, vamos a ver un muro de hueso ante nosotros. No va a haber absolutamente ninguna estructura anatómica que nosotros podamos identificar. Entonces, estos pueden ser muy desorientadores al momento de realizar las cirugías. Entonces, hay que ver qué tanto está neumatizado por debajo de la silla y hacia el receso clival, porque cuando no es así, vemos un muro de hueso nada más frente a nosotros y es difícil dibujar la silla en el abordaje. Pongo un ejemplo de una tomografía donde vamos a observar los septos nasales hacia el seno esfenoidal, y esto es algo que muy, muy habitualmente sucede, ¿sí? Aquí vemos cómo empieza a haber un septum, ¿no? Acá se dibuja la celdilla de Donodi, la celdilla etmodial más posterior, y vean hacia dónde se dirige, ¿sí? Del rostrum esfenoidal directamente hacia la carótida, ¿no? Hacia este lado. Entonces, por eso les menciono que es muy importante saber
Si uno ve esto desde el preoperatorio, ¿sí? Sabemos que este septum nos va a llevar directamente hacia la carótida izquierda, entonces vamos a trabajar prácticamente hacia el lado derecho de ese septo. Pero de ignorar este tipo de marcas anatómicas podemos meternos en bastantes problemas, asumiendo que todos los septos van hacia la línea media. El seno esfenoidal ha sido motivo de capítulos enteros de libros. Nosotros tenemos uno publicado en el libro de base de cráneo del doctor Borba, donde hacemos una descripción anatómica muy importante de los abordajes endonasales, ¿sí? Lo clásico es que se encuentren dibujados todas las estructuras anatómicas importantes. Este espécimen es especialmente bello en el sentido de que tiene una neumatización extensa y se observan prácticamente desnudas todas las estructuras, ¿no? Están las carótidas paraclivales, el receso clival, eh, los segmentos cavernosos de las carótidas o las carótidas paracelares, la silla turca, los nervios ópticos. De este lado tiene una celdilla donodia. Aquí vemos como aquí había un septo que ya se encuentra fresado. Y hacia acá el tubérculo celular, ¿no? En una vista real, ¿no? El receso clival. Aquí no se encuentra tan ampliamente neumatizado, pero podemos observar en el caso de un adenoma, como observamos las estructuras. El receso clival, que suele ser constante, es una manera de orientarnos bastante segura, ¿no? A través de los abordajes endoscópicos. Cuando esto es precelar, aquí lo que vemos realmente es un muro, ¿sí? De hueso liso, que es difícil orientarnos en su interior, ¿no? Si hay un septo, eso nos puede ayudar bastante para podernos orientar, y si no, pues tendríamos que utilizar otras herramientas. Una vista más real de lo que vamos a encontrar en la mayoría de los abordajes es esta, por ejemplo, ¿no? Que sí se encuentran dibujados los accidentes óseos, pero no con la gran definición como lo serían en otros especímenes pues, seleccionados, ¿no? Para aprender anatomía. Pero vemos como sí se dibuja bien la silla turca, el receso clival acá al fondo, sí, las dos carótidas, los dos nervios ópticos y el tubérculo celares, y arriba el plano esfenoidal. Preguntas muy recurrentes en la anatomía endoscópica es ¿a qué se traduce cada uno de los accidentes óseos que observamos desde el punto de vista endoscópico, como el receso óptico carotidio lateral, ¿no? Óptico carotidio lateral, que sabemos que es la base del extrudo óptico, y el receso óptico carotidio medial, que usualmente en los libros mencionan que es el asiento de la clinoides media, que es realmente una excrescencia de la fosa pituitaria como tal, de la porción ósea hacia lateral. Y bueno, la vista, ¿no? Que podemos obtener, esta es una cirugía de 2 pisos, como lo describió el doctor Prevedelo, donde menciona 2 pisos. ¿Por qué? Porque hacemos un abordaje hasta el tubérculo hacia abajo, ¿no? Que es un abordaje extradural, ¿sí? El diafragma celular nos va a dividir la cavidad, y otro del diafragma celular hacia arriba. Del diafragma celular o del tubérculo celular hacia arriba vamos a encontrar esta visión, ¿no? Entonces, en lugares donde se utiliza mucho endoscopia cerebral como Pittsburgh o incluso el Instituto de Neuro, este tipo de abordajes los podemos utilizar incluso para resecar craneofaringiomas, por ejemplo, que se encuentran meramente intraventriculares o que son en el infundíbulo, que previamente se consideraban una contraindicación relativa para realizar abordajes endoscópicos. El diafragma celular, ¿sí? Diafragma, que sabemos que es una membrana y que va a tener una apertura central por donde van a atravesar las arterias hipofisiarias superiores y el infundíbulo. Es un sitio donde se va a comunicar meramente el espacio intracraneal con la fosa pituitaria, la fosa hipofisiaria, hacia el interior de la silla turca, ¿no? Este concepto, muy controvertido por la modificación que sufre en las patologías comunes, como serían los adenomas de hipófisis, ¿no? Se ha hablado mucho de la barrera celular. Es un repliegue de duramadre. Aquí vemos muy bien esquematizado como la porción meningia de la duramadre, ¿sí? Tiene un repliegue alrededor del diafragma celular, ¿no? Esto es lo que realmente se refieren cuando dicen diafragma celular. Cuando la hipófisis crece por un adenoma, esto realmente queda rechazado hacia arriba y hacia el lateral.
a veces incluso dilatado, de tal manera que ya no se observa un diafragma como tal, y lo que observamos es más bien lo que llaman la barrera celular, que suele ser la neurohipófisis y la aracnoides, que va a ser ampliamente también variable en cada ser humano. Hay gente que tiene bastante gruesa y otra que es muy, muy delgada e incluso difícil de encontrar. La hipófisis como tal también muy importante. Sabemos que tiene una división anatómica anterior y posterior. No voy a ahondar mucho en esto, tal vez sea tema de otra clase, pero la distancia, que estos son datos importantes que vamos a encontrar de la hipófisis hacia cada carótida, si no están estrechamente unidas, sino que están divididas por el seno cavernoso, es aproximadamente 2.3 milímetros, más o menos el tamaño de una cucharilla hipofisiaria promedio, o incluso del el diámetro del endoscopio, neuroendoscopio. Sabemos que el drenaje venoso de esta región se va a dar hacia el seno cavernoso, que a su vez van a ir a los senos petrosos, tanto superior e inferior. Eh, Hay que recordar que la hipófisis tiene un origen embriológico mixto, ¿no? Del neuroectodermo y también del entomodeo orofaringio, del ectodermo faringio, lo cual nos va a ofrecer la dualidad de la hipófisis de que es tejido tanto nervioso como glandular, ¿no? Esto va a ser dirigido por medio de señalización de diferentes caminos, ¿no? De diferentes moléculas que nos van a ayudar a diferenciar las poblaciones celulares que vamos a tener al final en la hipófisis. Esto es muy importante debido a que si vemos bien las poblaciones celulares más grandes, estas de rojo son los productores de hormona de crecimiento. Este suele ser el déficit más frecuente en la adenoma de hipófisis. Eh, Sabemos también que existe una división histológica, la parte intermedia, distalis, tuberosa, nerviosa y el infundíbulo. Aquí vemos el corte microanatómico, ¿no? La porción distalis, la adenohipófisis, la neurohipófisis, el infundíbulo, la pars tuberalis que se va a encontrar alrededor del infundíbulo. Como mencionaba, las poblaciones de las células que van a producir las hormonas aquí en la hipófisis, las más grandes son las hormonas del crecimiento, y las segundas más homogéneas son estas azules, que son las hormonas gonadotropas, ¿sí? FSH-LH, que es el segundo déficit más común que vamos a encontrar en la patología de adenoma de hipófisis, ¿no? Déficit más común, no la producción hormonal más común en los adenomas de hipófisis. Aquí lo mencionan, sí, la hiposomatotropinemia, el 70 al 80% de los casos. ¿Qué pasa? Pues que en los adultos, como ya no es tan útil la hormona del crecimiento, pues no pasa muy, muy desapercibida este déficit, pero es casi en todos, y como vemos, pues es porque tienen una población celular bastante grande dentro de la glándula. Este es un ejemplo de un microadenoma, ¿sí? Para mencionar como los límites que tienen los estudios, ¿sí? Una porción, una lesión bastante definida, pero pequeña, que se limita prácticamente al interior de la silla, ¿no? A diferencia de este caso, que también tiene una adenoma de hipófisis, pero es menos visible, y donde va a ser necesario, este era un productor de hormona de ACTH, entonces en este caso, cuando no es muy, muy bien visible, aún a pesar de técnicas tradicionales como la resonancia dinámica, hay que hacer muestreos de senos cavernosos. El seno cavernoso es también pues, un tema bastante complejo, tal vez sea merecedor de una clase propia, pero voy a hablar de algo que poco se menciona sobre el seno cavernoso, que son las funciones del seno cavernoso, solo por mencionarlas, ¿no? Que me pareció extremadamente curioso. Sabemos el contenido, pues está la carótida interna en su porción cavernosa, su plexo nervioso simpático, los nervios craneales y todo el laberinto venoso que vamos a tener, ¿no? Un doble repliegue dural con una capa extra, ¿sí? Parietal, que se va a encontrar adherida al piso de la porción celular. Y la dura propia, la dura meningia, va a estar dividida también en dos, ¿no? Lo que nos va a permitir en los abordajes craneales hacer el peeling de la fosa media. La función más, esto se habla poco del seno cavernoso, pero la función más aceptada del seno cavernoso es que participe como mecanismo de termorregulación cerebral, ¿sí? A donde la sangre venosa funciona como un radiador de automóvil
¿no? Para tratar de mantener temperaturas más o menos homogéneas en la sangre arterial que va llegando, la tratan de enfriar un poco. Existe evidencia de que en algunos animales existen estructuras específicas para esto, ¿no? En el caso de los bovinos, el plexo carotidio rético. Entonces, esta es la de las teorías más aceptadas. También está la de la amortiguación del pulso arterial. Sabemos que la carótida maneja flujos bastante altos y que esto puede llegar a estimular bastante algunos nervios. Sabemos que hay patología también que es producto de las pulsaciones de las arterias a través de los nervios, como sería la neuralgia del trigémino. Entonces, otra hipótesis es que en esta región, como pasa la carótida con mucho flujo, sirve de amortización del pulso arterial, ¿no? Eh, una más, pues la facilitación del drenaje venoso cerebral y profundo, hacer un laberinto completo que va a ofrecer muchas alternativas para el drenaje venoso para realizarse, pues lo hace una ruta bastante segura para liberar la presión del drenaje venoso cerebral hacia las yugulares. Una más, la protección neurológica, que sirve para acolchar, ¿no? Y que no estemos teniendo estimulación de los nervios craneales que se van a encontrar en su pared lateral, aunque estas son ya un poco menos aceptadas, y la facilitación del intercambio neurovascular, que es la liberación de hormonas de la hipófisis hacia el seno cavernoso. Muy importante en los abordajes endonasales endoscópicos, la visualización de los senos intercavernosos, ¿no? Ahí pueden tener una amplia variación, puede haber anteriores, inferiores, posteriores, ninguno, ¿sí? Sin inferior, solo anterior, solo posterior, o sin inferior con una dura madre bastante prominente. Como mencionaba en la cirugía de 2 pisos, la cisterna quiasmático supracelular, se fijan, hemos estado hablando como de lo que se considera región celular y paracelular, esto ya es de lo último. Va a ser asiento de bastantes patologías, como serían, por ejemplo, los craniofaringiomas. Los craniofaringiomas aquí se originan clásicamente, ¿no? Entonces, estas cirugías vamos a tener un acceso hacia el espacio subaracnoideo en las cisternas quiasmática o cisterna supracelular, se utilizan como sinónimos, o diferente dependiendo del tipo de literatura que uno lea. Eh, Podemos observar hacia el fondo la membrana diencefálica o la porción diencefálica de la membrana del iliquis, que sabemos que tiene 2 o 3 pliegues, ¿no? Cada uno de ellos dirigidos a una estructura diferente del tallo cerebral. En esta altura, obviamente, vamos a tener el mesencéfalo al fondo, con incluso visibles los terceros nervios del cráneo. Se va a comunicar hacia el lateral con la cisterna carotidia de cada lado. La membrana, la cisterna quiasmática, aquí lo podemos ver muy bien ejemplificado. De rojo la cisterna quiasmática, hacia el lateral la carótida. La cisterna carótida. Esto también era muy importante, sobre todo en la cirugía transcraneal, ¿sí? Saber la fijación del quiasma, porque antes era una contraindicación relativa para los adenomas de hipófisis, los quiasmas prefijados, una limitación de los abordajes transcraneales, ¿no? Pero bueno, una perla anatómica más para tener en consideración. ¿Qué complicaciones o qué detrimentos o argumentos en contra tienen los abordajes endonasales endoscópicos? Sabemos, todo el mundo que no prefiere utilizar abordajes endoscópicos va a mencionar la fístula de líquido cefalorraquídeo. El resto de complicaciones, como ven, son bastante menores, ¿sí? Menos del 2%, lesiones neuronales, déficits tardíos, ¿no? Pero las fístulas del líquido cefalorraquídeo sí pueden ser bastante prominentes. Tomaron muy mala fama antes de los colgajos nasoseptales de Haddad, porque tenían tasas de hasta el 30% o 50% de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Ahora con el refinamiento de la técnica, una tasa aceptable de fístulas es entre el 3 y el 8%. ¿Sí? Eso es lo común. Hay sitios donde tienen tasas todavía mucho menores, cercanas incluso al 0%. Entonces, dependiendo de la reconstrucción también, pues va a ser esta tasa que vamos a manejar, ¿no? Y del tipo de cirugía. Esto es muy importante, ¿no? Otro de los argumentos en contra de la cirugía endoscópica es que es una cirugía que requiere material especial, ¿no? Cuando en realidad
el material que se necesita para realizar endoscopía cerebral es menor, sí, menor que el de la microscopía. Eh, una cirugía convencional, ¿no? No estoy hablando obviamente de abordajes extendidos del seno cavernoso y demás, pero una cirugía convencional de una adenoma hipófisis se requiere de muy poco instrumental, ¿no? Una buena pinza de biopsia, una Hartmann pequeña, ¿sí? Disectores varios, cotles, aspiradores, ¿no? El lente endoscópico, por si no sabían, este es un intraventricular, ¿no? Que es como pistola. Y este que es recto es un lente endoscópico o neuroendoscópico. Miden 2.7 milímetros. Los otorrinos usan uno similar, que mide lo mismo. Se pueden utilizar, de hecho, indistintamente entre los dos. Y usualmente lo hacemos. Esta entrada del endoscopio es universal. Eh, la tienen los laparoscopios, los broncoscopios, los ureteroscopios. ¿Y qué creen? Las cámaras de todos ellos le quedan al endoscopio cerebral. Entonces tú puedes hacer cirugía endoscópica con una torre de laparoscopía, con una torre de uteroscopía, con una torre de artroscopía, ¿sí? Porque todos ellos necesitan otra cosa, ¿no? Un insuflador, un irrigador, etcétera. Nosotros no, nada más ocupamos la cámara y la fibra. Todos los endoscopios, esta entrada también trae coples. Son tres marcas nada más las que manejan diferente cople de fibra óptica. Y todos los endoscopios tienen ya los adaptadores, entonces se quita uno, dos o tres para conectarlo a la fibra óptica y es todo, ¿no? Entonces, en costos también para un hospital es mucho más barato tener una torre de laparoscopía que un microscopio que puede costar varios millones de pesos mexicanos. Entonces, instrumental no tan difícil, ¿no? Pinzas de biopsia, Harman pequeñas, algún Carrison de 1 y 2 milímetros, disectores. Eh, estos son opcionales, estos son irrigadores o aspiradores de maxilar. Un Frazier normal es más que suficiente para realizar la cirugía endoscópica, ¿no? ¿Cómo se pone el paciente en decúbito supino? La rotación es a preferencia del cirujano de 10 a 30 grados, solo para mejorar la comodidad y la ergonomía. Debe ser neutra cuando vamos a la región celular, un poco de extensión cuando vamos al piso anterior y un poco de flexión cuando vamos al clivus. Esto es bien importante porque si inadvertidamente dejamos un paciente en extensión, constantemente en el abordaje nos va a estar llevando al piso anterior cada vez que introducimos el endoscopio. Entonces, es bien importante dejarlo neutro porque si no, no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar eh, siendo como de alguna manera forzados a explorar hacia el piso anterior, ¿no? Entonces, el primer paso de la fase endonasal es aplicar lidocaína. Voy a irme un poco más rápido porque no tengo tiempo. Sí, hay que lateralizar el cornete. Primero se medializa para fracturar y después ya lo lateralizamos, ¿sí? Hay que lateralizarlo y de acuerdo al caso, pues se realiza un colgaje de rescate o un colgajo completo de, eh, de mucosa. Se realiza la septostomía posterior, la cual aquí es, dependiendo del abordaje, podemos hacer septostomías bastante pequeñas que van a ser normalmente hasta la cabeza del cornete medio, u otras septostomías más amplias cuando ocupamos mucho espacio, sobre todo hacia el rostro. Porque una vez que abrimos el rostrum, el seno esfenoidal nos va a dar un corredor anatómico bastante amplio, ¿no? Aquí todo se ve muy estrecho, ¿sí? Aquí está la septostomía posterior bastante amplia hasta la porción más anterior, ¿no? Aquí está el cornete medio del lado izquierdo, el cornete medio del lado derecho. Esta es la quilla del esfenoides. Aquí están los dos ostiums, ¿no? Pero una vez que abrimos el seno esfenoidal, sí, tenemos esto, ¿sí? Nuestra visión aumenta bastante. Entonces, aunque al principio sea una septostomía posterior pequeña, puede ser bastante engorroso porque se está manchando el endoscopio, etcétera. Al final, la funcionalidad nasal se preserva mejor y de todas maneras el seno esfenoidal nos va a dar clásicamente es una vista bastante amplia.
Buenos días, ya nos estamos comunicando con el doctor Aragón para continuar con la charla, que hubo unos problemas de conexión. Gracias, Juan. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, ya tenemos sonido. Sí, una disculpa que enloqueció mi computadora. Casi terminamos. Bueno, entonces en la fase final les comentaba que teníamos, ¿ahí se ve bien? Doc, no, aún no nos aparece proyectado. Un segundo. Mm, ujú. ¿Qué tal ahí? No, señor. Ok, voy a tener que reiniciar el navegador. Dame un segundo.
Ok. ¿Ya se ve? Sí, señor. Entonces comentaba que en el seno esfenoidal ya vamos a tener una vista bastante más amplia de todas las estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, en el punto de la reconstrucción, este fue el artículo que lo revolucionó todo, ¿sí? Por Haddad y Basagastegui en el 2000, alrededor del 2010, ¿no? Esta es la ilustración original, me parece que la crearon en Windows 95, pero prácticamente lo que intenta decir es la irrigación del colágeno occipital posterior, la unión del piso con el septo, ¿no? Y los cortes que se deben de realizar, superior y el inferior, dejando un pedículo vascular bastante importante. Esto es ya con la septostomía, esta es la visión del otro lado, y el colgajo unido al piso anterior y la región celar. Ahora ya las ilustraciones más modernas, mucho más claras, vemos la cuana, ¿no? El ostium esfenoidal, el pedículo vascular del colgajo, ¿no? Esto es el septo, aquí estamos en la narina izquierda, solo lo recuerdo para que no se desoriente. Bueno, sí. Un ejemplo rápido de un procedimiento, lo voy a adelantar nada más, ¿no? Este es el colgajo de rescate, el fresado de la silla turca. Habitualmente esto es lo convencional y es todo lo que se requiere para una resección de un adenoma. Se recomienda mucho utilizar las Kerrison para la remoción ósea debido a que son más seguras, la apertura dural, la disección del tumor, ¿no? La toma de biopsia, descompresión central, y bueno, esto también podríamos ahondar mucho en las técnicas que se pueden utilizar, ¿no? La disección pseudocapsular, la citorreducción a través de la aspiración, de las cucharillas, ¿no? Cada quien tiene técnicas distintas. Esto va a cambiar mucho de las escuelas. Aquí lo están disecando de la aracnoides de la cisterna supracelar, ¿no? Una técnica de tracción y contratracción para no manipular demasiado las estructuras que se van a encontrar del otro lado, específicamente el hipotálamo, que nos va a condicionar pues una diabetes insípida bastante extensa, ¿no? Existen también los abordajes extendidos, voy a avanzar un poco, extendidos en el plano sagital, este artículo también muy emblemático, y también extendidos en el plano coronario, ¿no? Como podrían ser los transcavernosos, transmaxilares, etc. En el plano sagital, transcribiforme para patología del piso anterior, actualmente solo se utiliza para estesioneuroblastoma en lo general. Obviamente hay gente que lo sigue utilizando para meningiomas, pero en lo general se acepta utilizar mucho para estesioneuroblastoma. Tengo un ejemplo, tubérculo transplano. Existen artículos que mencionan sobre las indicaciones precisas de los meningiomas del tubérculo celular que son o que tienen un mayor beneficio por abordajes endoscópicos. Spoiler, el abordaje endoscópico ofrece mejores resultados visuales, pero un poco menos de resección en los tubérculos celar. Entonces, cuando el síntoma visual es el predominante, se recomienda utilizar abordajes endoscópicos, ¿no? Transtubérculo transplano. La diferencia es que aquí el fresado es más superior y la apertura dural es ya por encima del diafragma celar. Entonces, vamos a tener las vistas subaracnoideas que les mencionaba previamente. El transclival, un abordaje muy seguro, ¿sí? Si conservamos la línea media, es un abordaje directo hacia la fosa posterior. Vamos a tener una visión muy bella de la dura clival, ¿no? Y si la abrimos de las estructuras de la fosa posterior, hay que recordar que esta requiere una reconstrucción muy amplia, ¿sí? De la base del cráneo, debido a que puede haber encefaloceles o otras complicaciones que son precisas de este tipo de abordajes. Abordajes transcavernosos, ¿sí? O de transposición hipoficiaria, donde se cortan los ligamentos hipoficiarios. Y abordajes hacia la unión, o hacia el foramen magno, ¿no? También para hacer odontodectomías o aperturas del foramen magno, el abordaje y hay otros más, ¿no? Transcavernoso. Todos estos se pueden hacer desde la nariz, ¿sí? Desde la nariz, porque también existe la creencia de que los abordajes laterales tienen que utilizar otros corredores, como sería transmaxilar. No siempre es requerido ese tipo de cirugía. Es un ejemplo de una cirugía al seno cavernoso, ¿sí? De hecho, lateral al seno cavernoso, un schwannoma trigeminal, ¿sí?
Tenemos la fase nasal, la fase esfenoidal, fresado de la silla para tener un buen referencia anatómica, ¿sí? La remoción del hueso de toda la pared anterior del seno cavernoso y la exposición del área cuadrangular, se llama, que está lateral al seno cavernoso, donde vamos a encontrar el ganglio baseriano. ¿Sí? Utilizamos navegación cerebral, aquí vemos bien dibujado el seno cavernoso, la carótida, y se abre lateral a este para tener un acceso directo hacia la cueva de Meckel, la resección del schwannoma y los resultados bastante promisorios en este caso en específico, una reconstrucción multicapas. Y bueno, iba a mencionar un poco también sobre la controversia entre cirugía endoscópica y microcirugía. En general, la mayoría de los artículos coinciden de que para la hipófisis lo mejor es el abordaje endoscópico. Por múltiples razones, hay una preservación mayor de la función pituitaria, hay una mejor resección, las fístulas de queso corregido ya son iguales, más o menos, la diabetes insípida es menor, en general la preservación hormonal es mejor con el abordaje endoscópico, ¿no? Y los grados de resección también. Hay que recordar siempre que hay que tener mucha ergonomía en quirófano para estos abordajes. Sí, vamos a estar viendo las pantallas. Lo ideal sería que hubiera otra pantalla para el ayudante de este lado. Pero bueno, esta es más o menos la disposición que vamos a tomar en quirófano para los abordajes neonatales endoscópicos. Y por último, quería mencionarles que existen alternativas para hacer prácticas cadavéricas de bajo costo. ¿Sí? Esta es una revisión que hicieron donde compraron estas cámaras en eBay o en AliExpress. Todo esto les costó $400, incluido el lente. Esta es una lámpara que hace la vez de fibra óptica ya con el adaptador para atornillarlo aquí nada más y obtuvieron este tipo de visiones para hacer prácticas cadavéricas. Aquí está todo el setup de esto, ¿no? Por $400 según ellos, eh, ya con la cámara que graba y todo, ¿no? Entonces también accesible para tal vez algún servicio para poder practicar con los cadáveres. Y eso es todo, muchas gracias. Buen día. Buen día. Doctor Jorge, primero que todo, pues agradecer realmente su tiempo el día de hoy, el espacio que nos brindó, una revisión que creo que cumple con bastante las expectativas sobre el tema, una revisión completa de lo que es la anatomía endoscópica de base de cráneo y todas sus bondades, porque pues, fue muy generoso en hablarnos realmente de toda la utilidad y lo que se puede lograr a través de esos abordajes. No sé si alguien de los que estén conectados quieren hacer algún comentario o pregunta. Nuevamente le agradezco su participación y le agradezco pues haber compartido conocimientos. Ahí tenemos al doctor Zorro. Doctor, tenga usted la palabra. Buen día. Bueno, buenos días a todos. Doctor Aragón, muy buena la conferencia. Muchas gracias por su tiempo, por la charla que nos da a los colombianos. Aprendimos mucho. Yo quería comentarles, eh, y, o sea, yo me formé cuando se hacía esta cirugía por vía transcraneal. Luego mudamos a la vía transesfenoidal con microscopio. Y como usted anota en su historia, más o menos hacia el 2010, 2011, aquí en Colombia también cambiamos a la vía endoscópica. ¿Sí? Eh, pues los tres métodos son buenos, los tres métodos ayudan, inclusive hoy, por hoy, lo que nosotros hacemos es vía endoscópica porque hay gente muy buena, nuestros profesores, nuestros maestros que lo siguen haciendo por microscopio con muy buenos resultados. Unos pudimos dar el paso y lo hacemos por vía endoscópica. Lo que yo enseño a mis residentes y el consejo que daría después de haber visto mucha neurocirugía es la formación del neurocirujano general y todo, de pronto aquí en Colombia
da por vía endoscópica para hacer cirugía de adenoma hipofisiarios, ¿sí? Las cirugías que nos muestra el doctor Aragón y la que uno ve en los congresos y la que uno ve, tuve la suerte de ver cirugías del doctor Juan Luis Gómez y el doctor Alcocer, que hacían cirugías de odontoides, cavernomas de tallo por hipófisis. Lo que yo le digo a la gente joven es, el aprendizaje y la formación da para hacer adenomas, porque hay que resolver el problema al paciente. Si ustedes quieren hacer cosas más complejas, tuve la oportunidad en Pittsburgh de ver al doctor Amin Kazan hacer clipajes de aneurisma por vía transesfenoidal. Si quieren hacer meningiomas, si quieren hacer cirugías de odontoides, si quieren hacer cirugías más complejas, tienen que ir a hacer un fellow, sea a un centro como en México o Estados Unidos, porque lo que yo veo es que esto no se puede aprender por YouTube, ¿sí? Y es muy complejo y le cuesta al paciente, o sea, tratar de hacer una cirugía de odontoides sin tener una curva muy larga, lo que cuesta es más morbilidad y más mortalidad al paciente. Entonces, ese es el comentario que tengo para la gente joven. Al doctor Aragón le cuento que tuve el honor de estar hace algunos años en el Instituto Neurológico. Soy egresado de una de las catedrales del mundo de la neurocirugía. Muchas gracias. Esos eran mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Zorro. No sé si alguien más en el auditorio quisiera comentar o preguntar algo más al doctor Aragón. Pronto el doctor Silva, que es otorrino, que nos ayuda en los abordajes endoscópicos, se va a acercar, necesitará por ahí. Quisiera. Gracias. Buenos días al grupo de neurocirugía, al doctor Aragón. Muchas gracias por la conferencia. Sí, dentro de la historia que nos menciona el doctor Zorro, pues tal vez soy parte de ese proceso aquí en nuestro hospital militar, donde cursamos por todo ese trasegar del cambio del microscopio al endoscopio. Y ya aquí en el hospital desde el año, cuando yo era R2, 1996, hacemos los abordajes endoscópicos. Entonces, ya tenemos un número significativo de casos con la curva de aprendizaje, como nos menciona el doctor Zorro. Esto es lento y progresivo para hacer ese cambio. Eso no es de la noche a la mañana con una sola exposición y ya podemos llegar a los, pues no al clipaje de aneurisma del doctor Amin, pero sí a grandes meningiomas, craneofaringiomas, bastante que en la literatura clásica se hacían o se hacen en muchas partes del mundo abiertos, ya se pueden hacer por vía endoscópica. Quiero hacer énfasis en el trabajo en equipo. En la medida en que toda esa fase nasal y celar en su comienzo se haga en compañía del otorrino y del neurocirujano, la funcionabilidad de la nariz para el posoperatorio, para los controles, para el manejo de complicaciones, es mucho mejor tener el equipo completo, el otorrino y el neurocirujano, ¿cierto? Es lo ideal en nuestra experiencia. Sí. Los grupos que más utilizan este tipo, pues es el grupo del cancerológico, el grupo del San Ignacio y el de San José, por lo que tenemos las reuniones de base de cráneo rutinariamente. Pero sí los invito a que en la medida en que podamos hacer todo en equipo, el paciente, como dijimos al final, es como va a tener el que nos da las gracias de unos mejores resultados. Gracias por la invitación, doctor Chacón. Esto es bien importante porque la queja habitual del paciente es nasal. En el posoperatorio, lo que se va a quejar el paciente es de la sintomatología nasal, siempre. ¿Sí? Siempre. Las cosas. Gracias. Doctor Montoya, que iba a intervenir hace un momento. Bueno, doctora Diana, ¿algún comentario?
Buenos días a todos. No, agradecerle a Jorge por aceptar la invitación. Fue una muy buena charla. Creo que abarcó pues toda la anatomía y todo lo que uno necesita saber para empezar a acercarse a estos abordajes. Muchísimas gracias. Doctor Aragón, entonces nuevamente muchas gracias de verdad por habernos acompañado, por su tiempo. A todos también por haber asistido y haber estado este momento y de pronto pedirles excusas por el momento que hubo de interrupción, cosas que pasan de manera fortuita. La doctora Mora, no sé si pronto tenga también un comentario final. Ella también es cirujana otorrino, nos ayuda en los abordajes endoscópicos de la base de cráneo. Realmente espero que ustedes hayan disfrutado de esta conferencia así como lo disfrutamos nosotros, porque fue de verdad que bastante ilustrativa de la parte anatómica y del corredor quirúrgico. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Los esperamos nuevamente el último viernes del próximo mes para una nueva conferencia. Que tengan todos un feliz fin de semana, un buen día. Gracias, buen día. Buen día, hasta luego. Buen día.